Nuevamente, buenos días, mis amados. Es un gusto saludarles este domingo de reunión. Nuevamente, la gracia y la misericordia de Dios nos tiene juntos en este tiempo. Yo quiero que pongamos en las manos del Señor este tiempo a través de una oración. Acompáñame orando. Amado Espíritu Santo, gracias en esta mañana por tu presencia, por estar en este lugar. Yo bendigo a mis amados hermanos que están escuchando este mensaje y te pido que cada uno podamos tener un corazón preparado y dispuesto para oír y hacer lo que tú nos hablas en tu preciosa y gloriosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les animo a que estén en un lugar donde no se distraigan y nos enfoquemos en lo que Dios quiere hablar. Estoy en el tercer mensaje de nuestra serie, El día que todo cambió. El nombre de este mensaje es La tentación. El primer mensaje fue el plan original, el segundo el engaño y este tercero es la tentación. Nos quedará un mensaje más que es la restauración y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Toda esta serie está basada en Génesis 3. Nuevamente le digo, es crucial que nosotros entendamos lo que Dios nos dice en Génesis 3, porque la causa de los problemas de la humanidad está en ello y también la causa de muchos de nuestros problemas y también la solución, ¿sí? Entonces vamos a ver, como ya les decía, primeramente le hablé del plan original de Dios, por eso la Escritura comienza Génesis 1 y 2, nos habla del principio, todo lo que Dios hizo, y la Biblia nos dice que era bueno en gran manera. La Biblia nos habla de un huerto, un lugar de comunión, de provisión, de propósito, de identidad, de descanso y de muchas cosas más. Ese es el plan ideal, ese es el mundo ideal que Dios planeó para el hombre. Cuando me refiero al hombre y la mujer. Después vimos cómo el engaño, cómo es que Satanás lanza el engaño, primero la duda y luego el engaño, la mentira, en cuanto a lo que Dios se había dicho para poder minar en el hombre el temor de Dios, el amor de Dios, la autoridad de Dios y la verdad de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a ver qué es lo que sigue después del engaño. Porque vemos que va a darse cuenta que en Génesis 3 nos muestra un proceso en el cual viene un proceso y culmina con lo que es el pecado y todo lo que vamos a ver. Entonces, después del engaño, lo que siguió fue la tentación, ¿sí? Vimos cómo Satanás cuestiona la bondad de Dios diciendo, con que Dios ha dicho, sabe Dios, de alguna manera está cuestionando que Dios tenga un motivo correcto para hacer lo que estaba haciendo, y luego les dice o les engaña diciendo, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, serán abiertos sus ojos y sabrán el bien y el mal. Entonces todo esto llevó al hombre a un engaño, a una mentira, que trajo a su corazón que se separaron de Dios, se separaron de la voluntad de Dios, dejaron de ver la palabra de Dios como su única verdad y empezaron a cuestionar mucha serie de cosas, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que entender, es muy importante que entendamos lo que es el pecado, porque en muchas ocasiones el pecado lo relacionamos con acciones, ¿verdad? Y sí, es el adulterar, el robar, tantas cosas, ¿verdad? Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne, pero escucha algo, más que una acción, antes de una acción hubo un separarse de Dios, separarse de la voluntad de Dios, de lo que Dios había planeado. Y es entonces, después que hay esa separación, que viene la tentación. Primero es la duda, luego el engaño o la mentira, viene esa separación y luego esa tentación, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque yo sé que todos hemos oído
a mucha gente decir es que cayó en pecado. Como cuando alguien va manejando y de repente caes en un bache y se te revienta una llanta. Más que ello, ¿verdad? Tenemos que entender que no se trata de como algo que nada más sucede, sino en muchas ocasiones, antes del adulterio, antes de todo lo que nosotros sabemos, hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Alejarte de Dios, separarte de Dios. Por eso es cuando yo como pastor, de alguna manera, al ver a una persona que deja de congregarse, que está alejándose de Dios, para mí hay un sentir y una angustia, porque lo que sigue es, al perder su comunión con Dios, lo que sigue es una serie de pecados y de situaciones que nosotros vemos en la palabra. Entonces, como ya no voy a leer desde el 4, puede usted leer todo el capítulo, el 1, 2, 3, 4, 5, pero vemos cómo Satanás en el 4 y 5 apunta o ataca a la mente de Adán y Eva, ¿verdad? Poniendo pensamientos equivocados. Por eso tenemos que entender que el campo de batalla es la mente. Cuestiona la palabra de Dios y la sustituye por mentiras. Y de esta manera estaba haciéndoles o estaba cuestionando la bondad de Dios. Y es entonces que viene la triple tentación. Como ya les decía, así como la semana pasada, vemos un engaño que Satanás ha estado repitiendo generación tras generación. Así nosotros vemos que hay una triple tentación que comenzó ahí con Adán y Eva y que continuó cuando Jesús está en el desierto y viene Satanás y lo tienta con lo mismo. Y luego nosotros vemos en Juan, que vamos a leer, cómo es lo mismo. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos nosotros en esta triple tentación, la primera tentación, vio que era bueno para comer, hablando acerca de los deseos de la carne. Bueno, estos tres está hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero hablando del primero, dice que era bueno para comer. Está hablando de los deseos de la carne. ¿Sí? ¿A qué me refiero a esto? Todas las necesidades de Adán y Eva estaban suplidas abundantemente en ese lugar, en ese huerto. Pero ¿qué fue cuál fue la tentación? Tomar de lo que Dios les había prohibido. En otras palabras, llevar sus necesidades fuera de la bendición de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Dios ha puesto necesidades en nuestra vida naturales y Dios nos da una manera lícita de poder suplirlas. Pero cuando nosotros llevamos esas necesidades fuera de la voluntad de Dios, eso es caer en esa tentación. Entonces dice la Escritura, bueno para comer. Segundo, agradable a los ojos. Está hablando de los deseos de los ojos. Escúchame, amado, ¿cuántos pecados vienen a nuestra vida a través de nuestros ojos? Vemos y luego queremos. ¿Y qué fue lo que vio? Imagínense, la Escritura habla de una serie de frutos y de árboles y todo que estaban en el huerto, pero ¿qué fue lo que vio? Lo que Dios prohibió. Por la mentira, por la duda primeramente, luego la mentira, luego se separaron de Dios en su mente, en su corazón, y luego viene la tentación. Y entonces ven que lo que Dios había prohibido era algo agradable a los ojos. Dice, bueno para comer, pero también agradable a los ojos. Y luego dice, codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos de nuestros problemas o cuántos de los problemas de la humanidad vienen
como consecuencia, por buscar fama, por buscar reconocimiento, por orgullo en el corazón, ¿sí? Y hay mucha gente que lo que quiere es poder, fama, por ese orgullo, por ese buscar alcanzar sabiduría, pero habla de codicia. Entonces la Escritura nos muestra que esta triple tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si usted ve en este verso número 6, dice la Escritura que ella vio, luego tomó del fruto, luego comió y luego dio a su marido. Vio, tomó, comió y dio a su marido. ¿Cómo empezó todo? Vio, luego tomó, lo tuvo en sus manos, luego lo comió y luego lo compartió. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la Escritura nos advierte acerca de esto. Y la Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso número 15 y 17, dice: no amen al mundo. Y cuando se refiere al mundo, no se refiere al mundo físico o a la gente que no conoce a Dios, sino se refiere a un sistema de valores o cómo funciona este mundo, alejado de Dios, contrario de Dios, que se opone a Dios violentamente. Entonces dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, cosas. Si alguno ama al mundo, a ese sistema contrario a Dios, el amor del Padre no está en él. O amamos al Padre o amamos al mundo, porque son contrarios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, del tentador, del mismo que estuvo en Génesis, de esa serpiente o ese Satanás disfrazado de serpiente, ¿verdad? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la Escritura claramente nos advierte acerca de esta triple tentación. Mi amado, tenemos que tener cuidado, porque Dios ha puesto necesidades, y hay necesidades que son lícitas, pero cuando las llevamos más allá de la voluntad de Dios, entonces estamos pecando, ¿sí? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Verso número 7 de Génesis capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia dice que después de que ellos comieron, fueron abiertos sus ojos, pero para la maldad, para muchas otras cosas que no eran lo que Dios quería, ¿sí? Y dice la Escritura que se hicieron delantales con hojas de higuera, ¿sí? La consecuencia de haber de alguna manera dicho sí a todo esto fue culpa, miedo y vergüenza, mi amado. Todo esto es lo que trae el pecado, ¿sí? Y la Biblia dice que ellos se vistieron de hojas de delantales, en otras palabras, haciendo un pobre intento para cubrir su pecado. Y aquí es donde comienza la religión, porque la religión te lleva a tratar de tú mismo llegar a Dios por tu propio esfuerzo, tú mismo tratar de cubrir tu pecado, y lo que sucede es que eso es imposible, ¿sí? Y la Biblia dice que ellos se escondieron de Dios. Vino vergüenza a sus vidas, tenían miedo. Antes conocían al Padre y le amaban, pero ahora tenían culpa en su corazón, condenación, miedo, vergüenza. Verso número 8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Dios y se escondieron de su presencia. ¿Qué pasó, mi amado? Perdieron su comunión. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace cuando accedemos al pecado y luego la tentación? Perdemos la comunión con Dios. En lugar de tener una comunión, una relación directa con Dios, lo que sucede es que buscamos escondernos, buscamos tapar nuestros pecados de muchas otras maneras, ¿sí? La Biblia dice en el verso número 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y es aquí, vamos a ver que hay 3 preguntas que Dios le hace a Adán. Dice la Escritura, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, y eso a mí me da un temor de Dios, porque aquí dice la Escritura que lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué pregunta? Les dice, ¿dónde estás tú, Adán? La primera pregunta, una pregunta que obviamente que el Dios, nuestro Dios es un Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? Yo le hago una pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba? La respuesta es sí, Dios sabía dónde estaba. Pero el problema o lo que Él quería era que Adán se diera cuenta de dónde estaba su corazón, dónde estaban. Entonces, Dios está haciéndonos la misma pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Porque su corazón se había alejado de aquel Padre amoroso que había suplido un huerto, un lugar de bendición. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Verso número 10. Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Es muy interesante que la primera vez en la Biblia que aparece la palabra miedo es aquí. No, ya no tenían temor de Dios, ahora tenían miedo. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que es el alejarnos de Dios, lo que va a traer es miedo a nuestras vidas. ¿Cuánta gente vive con mucho miedo en sus vidas? Debemos de tener temor de Dios, que es un respeto, un deseo de honra a Dios, no miedo en nuestras vidas. Verso número 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí le hace 2 preguntas más. La primera es, ¿dónde estás tú? La segunda, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, le pregunta, ¿con quién has estado hablando? ¿O qué has estado pensando? ¿Con quién habían estado hablando? Con Satanás, con la serpiente antigua, ¿sí? Entonces, esto es algo importante porque el Señor les dice, ¿con quién has estado hablando? ¿Qué has estado pensando? Porque son muy, muy importantes nuestros pensamientos. Por eso la Escritura nos habla de cautivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y por eso es que dice la Escritura, ¿cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es Él. Y luego le hace la tercera pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora yo le hago una pregunta, ¿Dios sabía que habían comido del árbol? La respuesta es sí, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué Dios hace la pregunta? La respuesta es, Dios estaba buscando una confesión de arrepentimiento. ¡Wow, mi amado! Una confesión de arrepentimiento. Por eso es que le pregunta, ¿has comido del árbol? Nuevamente le digo, 3 preguntas le hizo. ¿Dónde estás tú o dónde está tu corazón? ¿Qué has estado pensando? ¿Con quién has estado hablando? ¿Has desobedecido a mi voz, a la voz de Dios? Mi amado, hazte estas 3 preguntas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios o se ha alejado de Dios? ¿Qué estás pensando?
¿Con quién has estado hablando, dialogando? ¿Qué pensamientos de duda han venido a tu vida? Y tercero, y muy importante, ¿estás desobedeciendo a Dios? Es muy interesante porque del versos 12 al 14 vemos como el hombre, la mujer y la serpiente le echan la culpa el uno al otro. El hombre dice, la mujer que tú me diste. La mujer dice, la serpiente. Y la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa. Pero vemos cómo en lugar de confesión hubo excusas, pretextos, culpando a otros. Por eso es que Dios le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Lo que estaba buscando era una confesión de arrepentimiento, pero en lugar de ello encontró excusas, pretextos. ¿Y cuántas veces, mi amado, en lugar de arrepentirnos, buscamos culpar a otros de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho? Y esto es algo que lo cual nosotros nos tenemos que detener y reflexionar. Las preguntas de Dios son tan profundas. Obviamente Dios no pregunta algo porque no sepa la respuesta. Nos pregunta esto para que nosotros nos demos cuenta de la respuesta y podamos hacer algo en consecuencia. Verso número 15. Este versículo está tremendo porque mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El verso 15 es el primer anuncio del evangelio declarado en la Biblia. Capítulo 3, verso 15 es el primer anuncio de buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. En medio de todo esto y de todo este desastre que estaba pasando, Dios estaba diciendo: de la simiente de la mujer, que es Cristo. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de las genealogías y nos muestra que desde Adán hasta Cristo, ¿sí? Nos habla acerca del segundo Adán. Y lo que está diciendo, el segundo Adán, que es Cristo, la simiente de la mujer, te destruirá, derrotará a Satanás y a su simiente. Qué tremenda es la bendición de Dios y el amor de Dios, porque en medio de la duda, del engaño, de la desobediencia, Dios en su misericordia dice: yo voy a levantar de la simiente de la mujer, que es Cristo, alguien que los va a rescatar. Qué tremendo. Yo te animo a que reflexiones en esto. Versos del 16 al 19, estoy tratando de ir rápidamente en todo lo que es este capítulo, pero usted puede leerlo. Vemos que del 16 al 19 vinieron consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Y hay algo muy, muy importante que dice aquí, ¿sí? La primera vez que en la Biblia dice: maldita será la tierra por tu causa. La Biblia nos muestra en el huerto, Dios bendice al hombre y la mujer. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Pero debido al pecado, a la desobediencia, al engaño, al abrirle la puerta al diablo, lo que trajo como consecuencia fue maldición. Y esto es algo que nosotros necesitamos detenernos. Porque el pecado lo que trae es maldición. Y entonces vemos que en lugar de un huerto donde producía todo tipo de árboles, la Biblia habla que la tierra iba a producir espinos y cardos. Hablando acerca de una tierra hostil, seca, árida. Y no es casualidad que Cristo haya sido coronado con una corona de espinas. En lugar de un árboles frutales. Debido al pecado, lo que iba a traer era espinos y cardos, maldición. Pero dentro de todo vemos la misericordia de Dios. En el verso número 20
Vemos, y llamó Adán al hombre, llamó Adán el hombre a su mujer, el nombre de su mujer, Eva, por cuando ella era madre de los vivientes. La palabra Eva significa vida o dadora de vida. Lo que Adán estaba diciendo era, cuando Dios dice, de la simiente de la mujer, yo voy a levantar una simiente que herirá a la serpiente en la cabeza, la destruirá. Adán creyó esto. Y por eso es que le da el nombre a su mujer, diciéndole, tú vas a ser Eva, tú vas a ser dadora de vida, ¿sí? Verso 21, este verso está tremendo. Así como el 15 nos habla del anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, el verso 21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos algo importante, porque la Biblia nos muestra que para que Dios hiciera esas túnicas de pieles con ellos, tuvo que sacrificar, vamos a llamar algún cordero o algunos corderos. Y esto es una figura de la salvación que tenemos en Cristo, ¿sí? Porque la Escritura nos muestra que debe haber derramamiento de sangre, y nos dice el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vemos cómo hubo el ofrecimiento de la vida de un inocente por un culpable. Entonces, cuando la Escritura nos dice que el Señor los vistió de esas túnicas de pieles, lo que les estaba diciendo, en Cristo Jesús ustedes van a ser vestidos. Un inocente que es Cristo Jesús va a morir por el culpable, por toda la humanidad, y va a dar su vida, su sangre va a ser derramada por ustedes para que ustedes puedan ser vestidos. Vemos que el hombre se había vestido con hojas de higuera, y eso fue un pobre intento, imposible, no había manera que pudiera cubrir su pecado. Pero la Escritura, en un anuncio de lo que sería la cruz, de lo que sería la muerte de Cristo Jesús, los cubre de pieles de animales. En Génesis, aquí estaba anunciando lo que Él haría en la cruz. Verso Isaías 61, verso número 10, dice esto: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Isaías dice, me vistió de salvación. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es vestirnos de salvación. Qué tremendo es. Yo estoy ya concluyendo, cerrando esto, hablando de todo lo que es este capítulo. Le animo a que lea todo Génesis capítulo 3 y va a darse cuenta que hubo un proceso. El proceso fue duda. Por eso es muy importante la fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que el enemigo hizo fue meter duda, incredulidad. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en la fe, nos mantengamos llenos de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego dice que vino el engaño y la mentira acerca del temor de Dios, del amor de Dios, de la autoridad de Dios, de la verdad de Dios. Por eso es tan importante que estemos llenos de la verdad, para que la mentira no pueda. El mejor antídoto contra la mentira es la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Luego se separaron de Dios. Primero hubo duda, luego engaño, luego separación de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nos mantengamos cerca, por eso es muy importante que nos congreguemos, por eso es muy importante que meditemos su palabra de día y de noche. Por eso es que dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
Después de la separación viene la tentación. Después de la separación viene la tentación. Y después de la tentación, cuando comemos de ello, lo que viene es muerte. La Biblia nos muestra que Adán y Eva fueron expulsados de ese huerto. Su pecado lo que trajo fue muerte. Adán y Eva no iban a morir, pero debido al pecado murieron físicamente y murieron espiritualmente. La buena noticia, mi amado, es que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados sin culpar a otros, si nos volvemos a Dios a buscarle de todo corazón para oír su palabra y su voz, por lo que Cristo hizo, somos vestidos de esa piel, de ese precioso Cordero que es Cristo Jesús, y somos hechos hijos de Dios. Todo este capítulo nos habla acerca del peligro del pecado, pero también nos habla de la misericordia y del amor de Dios. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, porque nos muestra claramente qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos vivir en victoria, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes a estar alerta para que cada vez que venga la duda, el engaño, la tentación, podamos echarla fuera, Señor. Ven, Espíritu Santo, que podamos preguntarnos en este día, ¿dónde está mi corazón? ¿Con quién he estado hablando? ¿Qué he estado escuchando? ¿He comido? ¿He desobedecido? ¿He comido del árbol que Dios me dijo que no comiera? En lugar de pretextos, que haya confesión, Señor. Que haya confesión, Señor. Que haya verdadero arrepentimiento. Que nos volvamos a ti, amado Señor. Gracias, Cristo Jesús, por lo que has hecho. Gracias, amado Dios, por vestirnos de vestiduras de pieles de cordero. Gracias por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Señor, ayúdanos. Yo te doy gracias por este día y por este tiempo, y gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, yo quiero animarte a que escuches nuevamente este mensaje. Necesitamos meditar. Escucha esta serie de 3 mensajes nuevamente y medita en tu corazón. Lee con calma, con cuidado, Génesis 1, 2 y 3. Y yo sé que Dios va a seguir hablando a tu vida. La próxima semana vamos a ver del día que todo cambió, el segundo día que todo cambió. El primer día que todo cambió fue Génesis 3, donde viene la caída del hombre, pero en el día que todo cambió fue el día de la cruz, el día que Cristo Jesús murió. No te pierdas la última parte de este mensaje. Y bueno, te animo, ¿verdad?, a que te mantengas conectado. Te recuerdo, ya estamos de manera presencial. Este domingo ya estamos también con clases con niños, con todas las medidas de seguridad. Está llegando más gente. Yo quiero animarte a que vengas de manera presencial. Estos videos han sido una bendición ahorita que no podíamos reunirnos presencialmente, pero si tú ya puedes, ven aquí con nosotros y luego vuelve a escuchar este mensaje en tu casa y compartirlo con otros. Te recuerdo que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparecen las maneras que podemos hacerlo, y la Escritura habla de bendición que trae a nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Buenas tardes.